televidentes, detallistas de todo el país este sábado, como cada sábado. Estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, la Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme. Y como no, como siempre, nos acompaña CODEPA, que es nuestra cooperativa. Del mismo modo que nos acompaña Luis Yepes Uncal cada sábado y Héctor Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Ramón, muy buenos días, Héctor, muy buenos días a los amables televidentes. Nos sentimos muy bien con el interés de llevar un interesante programa a todos los televidentes. Muy buenos días, Héctor Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Ramón Tejeda Sánchez. Buenos días, Luis Yepes Uncal, compañeros y compañeras detallistas de todo el país, amigos y amigas televidentes. Esperamos que Dios y ustedes nos den la oportunidad de hacer un programa útil para ustedes y el país. Yo quiero dar los buenos días a cada los detallistas, los pequeños y medianos empresarios del país, al país que sigue este programa Detallista y Globalización, pero es con la finalidad de recordarles que vacunarse es la solución del momento. Está aumentando considerablemente en los hospitales, en las clínicas, en los diferentes centros donde se está tratando el COVID. Sin embargo, la población en sentido general parece que no entenderlo, porque tú andas por los pueblos, las playas, los lugares públicos, y de ninguna manera la gente ni quiere usar la mascarilla, y esa presión de la gente que se ha negado a vacunarse sigue en aumento, a pesar de los muertos, a pesar de la cantidad de gente que tiene parientes, familiares que han sufrido, que han muerto. Mira, en esta semana murió la madre de Porfirio, Manuel Porfirio, que es parte de nuestra en la cooperativa, es el hombre que lleva, el que aprueba y no aprueba el dinero, es decir, trabaja en esta área, y su mamá Josefa Moreno falleció de COVID a 86 años. De manera que esto sigue mandando a gente cercana. Me informa, por ejemplo, Sergio Santana, que su hijo, un sobrino, allá en Tamboril, pues a pesar de tener una vacuna, uno tenía una, le dio nuevamente le dio el COVID, pero dice que le dio de otra manera, que no tuvo ese problema, que se quedó en su casa, pero dio positivo. Sí, que no tienen que se vacuna, puede ser porque es un virus que también nos inyecta. Está en nosotros, y si da positivo, pero los síntomas no son los de antes para el que está vacunado, y ese problema de la familia, ese problema mental que tenemos cuando nos da el COVID, pues desaparece, no está. Y yo pienso que vacunarse, la única solución, vacunarse es la forma de nosotros mantener y usando la mascarilla. La cooperativa hizo una gira a un campo de Moca, unos ríos preciosos, con unas aromas terribles. Y yo me pude percatar que no hay nadie usa mascarilla. Yo tenía una mascarilla y me la quité porque yo era el único extraño en ese mundo, donde nadie usaba mascarilla. Los que van a la playa, los que van de gira, quizás en la guagua cuando se montan un ratito la tienen, pero cuando entran en familiaridad no hay forma de que se pongan la mascarilla. De manera que vamos a insistir siempre en el COVID, como vamos a insistir también siempre, sin olvidar esa ley de las bebidas alcohólicas. Esa ley de la bebida alcohólica está ahí, está esperando el momento para actuar o presentarla, cuando crean el momento oportuno, o a lo mejor el momento que se pueda negociar con otro tipo de ley, con algunos diputados o senadores que a lo mejor no están de acuerdo con esas disposiciones. La señora Mara Josefa Moreno, que acabó de decir, era una oriunda de Yamasá, de un campo de Yamasá, la rapiña de Yamasá, y nada, nos unimos al dolor de Porfirio Moreno.
Hay un tema que debemos destacar hoy que nuestro amigo Luis Yepes Uncar lo ha traído, y es sobre las EGI, Empresas Generadoras Hidráulicas Dominicanas, que aparentemente están en venta, la han puesto en venta, y Luis Yepes, tú eres su opinión sobre el por qué debe o no debe venderse. Luis, me gustaría que ampliaras esto. Bueno, en esta semana se anunció que se estaban vendiendo las acciones de la empresa de las EGI, que son las empresas generadoras hidroeléctricas dominicanas. Y se estaban vendiendo estas acciones de esta empresa del sector eléctrico al sector privado. Esto es un plan que tiene el ministro de Energía y Minas de vender todos los activos eléctricos al sector privado. Pero de manera particular, la EGI es una empresa que le da beneficio al Estado dominicano, genera sus propios recursos, y con los recursos que ella genera se realizan incluso obras en el país, en hidroeléctrica, caminos vecinales, y es autosuficiente. Yo no comprendo, no entiendo real y efectivamente cómo se está vendiendo una empresa que no resulta ser una carga para el Estado dominicano. Si la empresa EGI produce incluso anualmente para el beneficio del Estado unos 173 millones de dólares, no es posible que se esté vendiendo sencillamente con la idea de disminuir el famoso déficit fiscal que se tiene. Entonces, si esto es así, yo pienso que los sectores conscientes y que conocemos un poco del sector eléctrico y que sabemos de la importancia de esta empresa, debemos elevar nuestra voz de protesta en el sentido de rechazar la venta de las acciones de la EGI al sector privado. Vuelvo y reitero, porque es una empresa que no representa ser una carga para el Estado dominicano, produce sus propios recursos y aporta un promedio de 173 billones de dólares al año al Estado. Entonces, si está redundando en beneficio para los intereses del Estado, ¿por qué vender sus acciones? Así que nosotros rechazamos y sugerimos que se desista de la idea de vender las acciones de la EGI. Pues permítanos ir unos pasos comerciales para cumplir con algunos compromisos comerciales, y en breve estaremos con ustedes en su programa Detallista y Globalización. Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, Luis Yepes Uncar, economista, Héctor Sánchez, economista que asesora definitivamente al sector industrial y empresarial, y es un aliado permanente de la pequeña y mediana empresa y las pymes del país. Y Luis Yepes Uncar, abogado, asesor empresarial en el área legal. La situación del país frente a lo que estamos pasando, con relación a esa forma que nos mantienen con los brazos hacia arriba, como decíamos cuando jugábamos, cuando niños caman, los mazos arriba siempre, con una cosa u otra cosa. Por ejemplo, tuvimos los últimos días la presión de que iban a haber nuevos impuestos, que esos nuevos impuestos iban a afectar los productos de alguna manera. Nos llegan de algunas informaciones internacionales que el fin de año los productos se van a escasear por el problema entre China y Estados Unidos, que la China ha dejado de producir o enviar la materia prima, que el transporte internacional es un caos, que los furgones llegan o no llegan, que a lo mejor la manzana no llegue porque los furgones no están llegando. Pero gracias, las manzanas no vienen de China, vienen de Estados Unidos. A lo mejor no vamos a tener esos problemas con las manzanas y algunos dulces, pero lo que viene de China se ha convertido en un problema
para el país, y vemos de alguna forma que el presidente Luis Abinader retiró el plan de reformar la Constitución y hacer una reforma fiscal. Porque para hacer la reforma hay que modificar también la Constitución, tengo entendido, y podría aclararnos bastante el tema. Y me gustaría realmente que esto me dé ese impacto que va a tener en la parte económica del Estado y en la población, ese retiro de la reforma fiscal por nuestro presidente Luis Abinader. Héctor. Bueno, Luis Abinader acaba de declarar ayer en la remodelación de la plaza de la Duarte con París que a él le critica mucho porque es un gobierno que escucha a la gente y que lo consulta, pero que él no va a desistir de esa práctica política que él considera es un estilo de democracia, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Un viejo sabio de Asia decía, si usted quiere gobernar correctamente, vaya a las masas, vaya al pueblo, escuche sus sugerencias, sus reclamos y vuelva a su escritorio, a su oficina, piense esa sugerencia, sintetícela y trate de poner en práctica las conclusiones que usted saque de esas sugerencias, críticas o consideraciones del pueblo. En una palabra, nunca deje de escuchar a los gobernados, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y usted lo que es un representante de ese pueblo que le dio el poder y le tiene que servir a ese pueblo que es el depositario del poder político. De manera que es correcto, señor presidente, no se lleve de los trujillistas que quedan en este país, de los jefistas que creen que la autoridad se define por no escuchar a nadie, por hacer lo que usted le venga en gana, esté o no equivocado. Lo correcto es lo que usted está haciendo. Y eso es lo que pone en evidencia de que usted cree en la democracia real y efectivamente. Lo demás es cuento de camino, lo demás es concepción dictatorial y no conduce absolutamente a nada más que a crear conflictos sociales y políticos y a desgastar la figura del presidente del país y el liderazgo de él también. De manera que eso es correcto. Dentro de esa política y filosofía que él tiene fue que escuchó los reclamos de los distintos sectores de que no era el momento de aplicar en el país la reforma fiscal que desde hace ya 3 o 4 años atrás debió haberse aplicado en condiciones óptimas porque está concebida dentro de las 3 reformas del desarrollo: la de educación que se aplicó, la eléctrica que se aplicó. Parece que Héctor ha salido un momentito. Yepe, me gustaría que... Bueno, ya esto está ahí. No tiene el micrófono como apagado. Luis, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿tú tenías alguna explicación sobre este tema? Héctor se le ha apagado el micrófono aparentemente. ¿Tú puedo... nada, me gustaría ver tu opinión sobre el tema. Bueno, recientemente, la semana ahora que transcurre, el presidente pronunció un discurso a la nación y anunció que no se iba a presentar la reforma fiscal que tenía como consecuencia el incremento de los impuestos y sobre todo que estuvo circulando un documento que se filtró de en qué consistía esa reforma fiscal. Y era un asunto extraordinariamente perjudicial, sobre todo para la clase media. Se incrementaban todos los impuestos y ningún sector o la mayoría de los sectores del país no estuvieron de acuerdo, y así lo manifestaron, con que se introdujera esta reforma fiscal, sobre todo en un momento tan difícil como la que está viviendo el pueblo dominicano desde el punto de vista económico como consecuencia de esta pandemia, donde han tenido que cerrar empresas, muchos comerciantes han quebrado, los ingresos están disminuidos
Es decir, que hablar en esta época de un incremento de los impuestos a través de la reforma fiscal con el interés de disminuir el déficit presupuestario era algo inconcebible. El presidente manifestó, puso, y hay que saludar realmente esta decisión, puso el oído en el corazón del pueblo, pero manifestó que, y es lo que quisiera resaltar, que no se iba a introducir la reforma fiscal por los ahorros que ha tenido el Estado dominicano con el cierre de determinadas entidades estatales como la OISOE, la CDE. Y en este sentido, yo quiero manifestar que si bien es cierto que eso ha representado una economía que le permitió ahora al presidente no introducir la reforma fiscal, con la eliminación y el cierre de entidades estatales, hay que tener mucho cuidado, así como con las ventas de los mismos, como por ejemplo el asunto de querer vender las acciones de la EGI. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una finalidad distinta a lo que es la actividad empresarial o del sector privado. El sector privado y empresarial, su fin es obtener beneficios. El Estado, su fin es tratar de disminuir lo más posible las necesidades de las grandes mayorías de la sociedad, del pueblo dominicano. Son dos finalidades distintas. Entonces el Estado no puede manejarse y comportarse como si fuera una empresa privada, en el sentido, bueno, vamos a vender esta empresa, vamos a cerrar aquella otra, vamos a cancelar empleados, porque cada vez que se cierra alguna empresa del Estado, son decenas y cientos de personas que van a la calle sin tener empleo, y esto entonces incrementa el desempleo en el país. Entonces, por esto es una práctica que debe tenerse mucho cuidado con ello, porque realmente el Estado, vuelvo y reitero, su finalidad es tratar de enfrentar las grandes necesidades de las grandes mayorías del pueblo y no obtener beneficios. Esto lo comprendemos en los políticos que estamos en este tipo de actividad, y no es lo mismo un político que un empresario que hace política, porque son enfoques diferentes, y por eso pienso que hay que tener mucho cuidado, aunque se tengan algunos tipos de economía, pero a la larga hay que valorar y evaluar si se afecta con esto a muchos sectores, sobre todo los más desprotegidos, lanzándolo a la calle con el desempleo. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con Héctor Sánchez conversando sobre este tema que creemos que es de gran interés para el sector, porque ahí viene, por ejemplo, el aumento de la energía eléctrica por la implementación en el país de la reducción de los subsidios. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con Héctor Sánchez. Luis Yepes acaba de, en la sesión anterior, de hacer una exposición brillante sobre el por qué el presidente Luis Abinader retira la reforma fiscal para buscar otras alternativas que le permitan reducir el déficit o cubrir el déficit fiscal que tenemos en el país. Y Héctor Sánchez estaba conversando sobre ese tema, pero algunos problemas técnicos lo sacaron. Me gustaría que concluya, Héctor, sobre esa posición que tú tienes. Bueno, yo debo decirle a ustedes que la reforma fiscal en República Dominicana, hacerla, sea cuando sea, porque un país como el nuestro, con una deuda social acumulada tan grande, con tanta gente pobre y una clase media arruinada, no puede el Estado mantenerse con 14.5 y a veces 14 y menos del Producto Interno Bruto de ingresos ordinarios para que opere el Estado. En América Latina el promedio es 20-21%, aquí estamos en 14, menos 6. Nosotros lo mínimo que debemos tener de carga tributaria debe ser un 21, un 20%, por lo menos subirle 6%. Si no, jamás vamos a tener servicio de calidad de ningún tipo, porque el Estado no puede operar con tan bajos ingresos
En Europa el promedio de tributación es un 35, un 40%. En Estados Unidos también, en los países desarrollados. Claro está, la gente aquí le teme mucho, yo lo dije en un programa anterior, a la tributación, porque antes lo que hacían era robarse el dinero. Entonces la gente dice, pues pagar impuestos ¿para qué? Para que se lo cojan. Lo importante es la buena administración de los ingresos, que el pueblo transfiera parte de sus ingresos al Estado para que le dé servicio de calidad, se lo devuelva y mejore la vida. Pero ahora mismo, en una crisis sanitaria como esta, o general como la que estamos viviendo, con tanta vulnerabilidad de los sectores pobres, donde se demuestra que en América Latina, en el Caribe y en República Dominicana, por consecuencia, las desigualdades sociales han aumentado considerablemente y la concentración del ingreso también, perjudicando a los pobres, a los desempleados, a los obreros, a los chiriperos y a la clase media en su estamento bajo y medio. Eso está demostrado, la CEPAL, Naciones Unidas, acaba de publicar un informe sobre eso. Se agrava las desigualdades sociales en América Latina. Entonces Abinader, y eso pasa en República Dominicana, Abinader se dio cuenta que aprobar nuevos impuestos en estos momentos, además de meternos en una debacle, un debate enorme, puede traer inquietudes y grandes conflictos sociales tipo Chile y otras zonas de América Latina donde se ha intentado hacer la reforma fiscal. Pero lo mejor de todo es que el gobierno tiene de dónde maniobrar para obtener por lo menos más de 500.000 millones de pesos, que es más que los propios ingresos ordinarios que el gobierno tiene presupuestado para el 22. Economistas, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD han demostrado que en República Dominicana solamente en lo que se refiere a la evasión fiscal del ITEVIS y del impuesto sobre la renta, el gobierno se podía ahorrar, si la pone en práctica y eficientiza la administración tributaria, 286.000 millones de pesos. Y en lo que tiene que ver con exoneraciones y exenciones de mucha duda en su eficacia y resultados sociales, si el gobierno controla las exenciones, las que están proyectadas para este año, son 255.000 millones de pesos. De manera que solamente en evasión de impuestos sobre la renta y de ITEVIS y en las exenciones hay 540.330 millones de pesos. Imagínense ustedes, el gobierno se lo puede ahorrar porque el déficit del gobierno para este año proyectado son 172.000 millones de pesos y tienes un colchón de poder conseguir 540.000 millones en el 22 con esas dos medidas nada más. Entonces, el gobierno tiene cómo maniobrar. Lo que el gobierno tiene que saber es quiénes son los que evaden los impuestos. La mayoría son los grandes empresarios, son la gente que están manejando los recursos. E igualmente las exenciones que son más lacerantes son las que están asignadas a las grandes empresas. Entonces el gobierno lo que pasa es que le teme meterle mano a esos sectores porque él considera que esos sectores le pueden crear dificultades. Pero el gobierno no puede vacilar frente a los sectores grandes, que son los privilegiados, los que tienen mayor concentración del ingreso, y entonces actuar en contra de los pobres y la clase media, que son los más vulnerables. Por eso es que es correcto que haya aplazado la reforma fiscal. Porque si no le puedo poner más impuestos a los ricos, menos se lo puedo poner a los pobres, a los que están afectados por el COVID-19 y que afectaría la recuperación económica considerablemente. De manera que el gobierno tiene de dónde ahorrar, no solamente reduciendo el gasto público, como dijo Luis Jefferson Cano, sino controlando la evasión fiscal del impuesto sobre la renta y del ITEVIS y revisando las exoneraciones y exenciones que ahora los diputados parece ser que también la van a revisar con su proyecto. De manera que, en conclusión, la reforma fiscal se tendrá que hacer cuando las condiciones sean mejores para la economía, cuando esta crisis esté mejor controlada, pero con criterios claros de que el propósito es aumentar la carga tributaria, cobrándole los impuestos a los que tienen más ingresos, más facilidad de recursos, y transfiriendo esos recursos a los pobres, a la clase media, baja y a los sectores más vulnerables a través de mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos y por tanto el bienestar general de la población. De eso es que se trata. El gobierno tiene recursos por los ahorros que se ha hecho
mejorando el gasto público y la funcionalidad del Estado, la eficiencia de la burocracia estatal, y segundo, controlando la evasión fiscal del ITEVI, del impuesto sobre la renta, y revisando las exenciones y subsidios que está otorgando en estos momentos y que están presupuestados por razón de que se está proyectando 254.000 el gasto tributario para el presupuesto 2022. De manera que yo creo que lo que él hizo es correcto, aplazar esa reforma hasta que las condiciones lo permitan implementarla. Mira, yo pienso que la población estaría contenta con un aumento de su participación en la tributación del país. Pero analizándolo sencillamente, tú encuentras que una casa de clase media tiene un hoyo que se llama una cisterna. Esa cisterna tiene que tener una bomba y arriba tiene un tinaco para llenarlo de agua. Eso es para él mantener su propia casa. Y cuando vamos a la energía eléctrica, tiene que tener un inversor y algunos tienen que tener una planta. Eso se ha mejorado bastante. Pero la clase media, regularmente, donde hay esos problemas que tú dices de energía y de internet, tiene que tener todo esto para poder tener una vida y la familia viva más o menos dentro de los medios que viven los que están al lado. Entonces, realmente, una vez resuelto esto, yo pienso que si está resuelto lo de los hospitales, que si está resuelto el problema de energía eléctrica, si está resuelto el problema del agua, que todo el mundo no te... Porque fíjate, si tú analizas en cada casa con una bomba de agua, el consumo de energía eléctrica es enorme. Entonces, realmente, cada una de estas cosas debemos verla como parte del todo. Es decir, bueno, vamos a entrar los impuestos, pero vamos a seguir con el problema de que tú, aunque no la prendas en el año, debes tener una planta porque un día coge y tiene 2 días sin energía eléctrica. Entonces, o te dura una semana, como duraron en la provincia de Santo Domingo Este, una semana en algunos sectores que no llegó el agua. Si no hubiesen tenido la cisterna, pues no hubiesen tenido agua y mucha gente tuvieron que comprar agua. Entonces, realmente esos son de los problemas que si el Estado, como tú dices, en unos países tienen un 21, un 35, pero a lo mejor no tienen estos problemas, no tienen esta carga que tiene la familia dominicana, que tiene alguna mente que de alguna manera que suscita pagar este tipo de cosas, que le lleva gran parte de su salario y de sus ingresos, gran parte. A veces se lleva más que la alimentación. Ahí viene el problema eléctrico, que es el tema que vamos a tratar a continuación, de la eliminación de los subsidios y su impacto en la sociedad. Vamos a una pausa y en breve regresamos. No se vaya, amigos televidentes. Conversando con Luis Yepes Uncar y Héctor Sánchez sobre diferentes situaciones y posiciones del Estado. Recurrente, yo diría que recurrente porque la hemos tenido en diferentes gobiernos, y es el problema de la energía eléctrica y el subsidio que el Estado le da a las grandes plantas, a los grandes productores de energía, a las grandes distribuidoras de energía. Por ejemplo, tú tienes un combustible que reciben las grandes empresas a un costo totalmente diferenciado con el que tiene un pequeño negocio. Es decir, tiene especialidad. Una empresa que tiene una planta de 1.000 kilos tiene una exención fiscal en el pago de los impuestos de los combustibles. De manera que esa eliminación del subsidio va a afectar a la nación en sentido general, porque va a haber un aumento de la energía eléctrica, porque ellos no se van a quedar con ese costo adicional, o no ese costo, yo diría con ese subsidio que se le eliminen, y va a aumentar los costos de producción, y eso se va a traspasar a los usuarios realmente. Yepes Uncar, me gustaría, si tienes algo sobre el tema. Mira, la Superintendencia de Electricidad ratificó ya la decisión que se tiene tomada del desmonte del subsidio de la factura eléctrica
a partir del próximo día 1 de noviembre. Es decir, que ya a partir del 1 va a comenzar de una manera gradual y paulatina el desmonte total de lo que es el subsidio que tiene el Estado a la factura de la energía eléctrica. Y esto va a ser para los usuarios regulados. Actualmente, según la distribuidora, que sea de norte, de sur o de este, el costo del kilovatio hora oscila entre 37 y 51 pesos y va a tener un incremento a 137 pesos. Es decir, que es un incremento bastante elevado, que lo va a sufrir la clase media en carne propia, pues cuando se incremente el costo de la energía eléctrica, los comercios van a producir ese aumento, ese incremento en el costo al consumidor final, y esto va a tener como consecuencia el alto costo de la vida que se va a disparar. En nuestro país, realmente los muy pobres o los muy ricos no pagan verdaderamente el costo del consumo de la energía eléctrica. Y finalmente, quien va a soportar este desmonte del subsidio de la factura eléctrica será la clase media. Y lo veremos en los próximos meses, las lamentaciones, que pienso que ahora no se ha hablado mucho al respecto, debido a que como el presidente anunció que nos va a introducir la reforma fiscal, ya el asunto del desmonte de este subsidio pues se ha tomado con cierta tranquilidad, pero en los próximos meses veremos el incremento y veremos las lamentaciones por el alto costo de la vida que va a representar en la eliminación del subsidio de la factura eléctrica. Hemos tenido también esta semana nuestro pesar, o el pesar del país, por la pérdida de uno de los grandes líderes del PLD, que los grandes líderes, pues, aparentemente fue uno de los más diáfanos. Estaba enfermo en su casa de alguna manera, y esta semana, pues, se quitó la vida. No entendemos a veces por qué, después que tú llegas a ser tan brillante, con tantas profesiones, con tanto poder, porque realmente llegó a tener mucho poder político, dirigiendo el Senado del país, en la Cámara de Diputados, en el Ayuntamiento, influía bastante en los presidentes que dirigían el PLD, y fue la muerte de Reinaldo Paredes. No importa en qué sector ni de qué partido sea, realmente son hombres que han dejado han dejado su legado en la historia de una forma u otra. De manera que me gustaría oír la opinión de Héctor Sánchez sobre esto. Mira, en la vida lo importante es que usted entienda, primero, que la vida no es suya. La vida, para lo que son, le vino dada por la naturaleza a través de una evolución de millones de años, y se ha ido perfeccionando constantemente y tiende a la perfección. Y para lo que son cristianos, la vida vino del Creador, viene de Dios y tiende a volver a Dios. Por tanto, la vida tiene un componente en base a esa filosofía que es permanente, eterna. Tanto para los que creen en la naturaleza, porque que viene de la naturaleza, porque la naturaleza es eterna, como para los que creen en Dios, porque Dios fue que la dio y le inyectó un componente eterno, que es el alma, el espíritu, el hálito, la energía cósmica infinita. De manera que si usted tiene claro el concepto de la vida, no hay manera de que usted no enfrente las dificultades que se le presenten, del tipo que sea económica, sea del espíritu, o sea del cuerpo, una afección orgánica, en fin. Porque lo importante es, primero, que usted esté convencido de que dejó una impronta en la vida, de que ya usted, no importa la edad que tenga, hizo lo que tenía que hacer en su estancia en la tierra, que usted plantó una semilla de bienestar
en el prójimo, en la naturaleza, en las demás criaturas que conviven con usted, y que usted bien, si usted está convencido de que usted sembró un bien en los seres humanos y en la sociedad en la que usted nació y en la humanidad, mire, usted no hay manera de que usted atente contra su vida, jamás. Ahora, si usted está convencido que no hizo nada con la vida, o lo que ha hecho es deleznable, es malo, entonces usted se desespera, se angustia, y sobre todo si no tiene fe en Dios, y cae entonces en la depresión y termina ante cualquier obstáculo que se le presente tratando de atentar contra la vida. Y eso pasa con millones de seres humanos. Lo importante y la lección que este líder es que primero que en nuestra vida, no importa los años que tengamos, vayamos sembrando semilla positiva en terreno abonado, porque lo que usted siembra es lo que cosecha. Vayamos haciendo el bien. No afectemos a nadie, no le hagamos daño a nadie, ni a los seres humanos, ni a los seres naturales que conviven con nosotros, a la naturaleza, y mucho menos a Dios, si usted cree en Dios. Y con esa sana convivencia, esa capacidad de amar y de hacer el bien, usted lo eterniza, es lo que lo unifica y lo hace que perenne en la conciencia histórica de los humanos, y en el caso de Dios le da la oportunidad a que se una con él de nuevo y que pase a formar parte del universal, de lo cósmico, y por tanto lo que la gente llama la eternidad, la gloria o la salvación. De manera que yo creo que nadie debe atentar contra su vida. No. Si usted tiene una filosofía clara de lo que es la vida, de su origen y para dónde va, usted no importa lo que se le presente. Si la ciencia no puede vencer una enfermedad, pues bien, yo no vine para ser eterno en la tierra. El cuerpo no es eterno, el cuerpo es perentorio porque es materia y ella se descompone, y por tanto pasa. Pero el alma, el espíritu, eso no perece, eso vuelve a la energía cósmica, al universo, y usted trasciende, pero convencido siempre de que usted abonó en buenos terrenos, de que usted hizo el bien, y eso no lo lleva jamás a atentar contra su vida. De manera que le aconsejamos a todos y todas, siembren en buen terreno, hagan el bien a la naturaleza, al prójimo, a usted mismo, a su familia, a todo el que le rodee, al país donde usted nació, a la humanidad, y usted verá que no importa lo que se le presente en la vida, usted lo va a vencer. Porque además el que no debe no paga. Generalmente el ser humano trascendental, el ser humano espiritual, el ser humano que no está materializado, que no anda nada más detrás de lo fáctico, lo momentáneo, es un ser trascendente muy grande, que jamás se agobian frente a nada, ni se deprimen tampoco, porque la depresión es parte de la debilidad humana. Es de una primacía en lo material por encima de lo espiritual en el ser humano, en el más tener, no en el ser. Y en consecuencia, usted se deprime y puede caer en un error, una aberración de quitarse la vida. De manera que yo creo que define una filosofía clara de vida, de dónde viene, para dónde va, viva conforme a esa filosofía del bien, y usted verá que no hay problema que lo deprima, ni habrá problema que usted no podrá vencer y enfrentar, con la ayuda primero de Dios, si cree de Dios, o de la naturaleza, y luego del prójimo, de lo que lo rodea, y de usted mismo, como usted tiene la potencialidad de vencer todas las dificultades que se presentan. Esa es la lección que hay que sacar de ese hecho, de ese acontecimiento, que Dios lo perdone. Dios siempre perdonará, pero que los seres humanos le perdonen cualquier yerro, cualquier error que haya cometido en la vida, y que sirva de esa lección para reflexión y para rectificación de lo que andamos mal en la vida o que tenemos un concepto errado de la vida. Luis, me gustaría oír tu opinión, oír tu comentario sobre la pérdida de este gran líder del PLD. Bueno, el país, la sociedad dominicana recibió con asombro y conmocionada la lamentable noticia de la muerte del doctor Reinaldo Pared Pérez, que en esos momentos ocupaba y había sido declarado por el Partido de la Liberación Dominicana como su secretario general ad vitam. Reinaldo Pared tuvo una exitosísima carrera política,
ingresó al PLD por un círculo de estudio, llegando hasta ocupar un asiento en el comité político, siendo su secretario general por muchos años. Fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, luego ocupó una curul en la Cámara de Diputados, siendo luego escogido como senador, porque es bueno resaltar que todas las posiciones públicas que ocupó fueron posiciones selectivas, no por designación mediante decreto del Poder Ejecutivo, lo cual también refleja un liderazgo sólido. Y fue presidente del Senado por 7 años, lo cual también le permitió ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que escoge a los jueces de las altas cortes. En definitiva, pienso que el Partido de la Liberación Dominicana está de luto y ha perdido a uno de sus más connotados e importantes dirigentes, y solamente debemos elevar nuestras plegarias y nuestras oraciones al Todopoderoso para que le dé fortaleza a su familia y encuentre la paz y descanse en paz Reinaldo Pared Pérez. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. No se vayan, amigos televidentes, que este es su programa Detallista y Globalización, que cada sábado llegamos a ustedes. También pueden verlo en YouTube, solamente entrando en YouTube, poniendo Detallista y Globalización, pues podrán ver todos los programas del Detallista y Globalización. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Conversando con Héctor Sánchez y Luis Pesuncar. Y usted, amigo televidente, nosotros nos sentimos honrados de su presencia cada sábado. Yo quiero hacer un llamado al pequeño y mediano empresario, a los comerciantes detallistas, al empresariado en sentido general. Y es sobre el aporte que debemos hacer a unas personas que regularmente las vemos olvidadas, las vemos rezagadas, a veces hasta sin salario, con un servicio, qué sé yo, que lo tienen ahí. Ese es el caso de los bomberos. Yo pienso que el comercio, la industria, debían aportar para que los bomberos estuviesen mucho mejor que lo que están. Esto viene a raíz de la muerte de los 3 bomberos en La Vega, defendiendo los intereses de otros, tratando de evitar un fuego que podría propagarse a muchas casas, si no se le enfrenta. Y murieron 3 bomberos dominicanos dedicados al servicio, porque realmente todos sabemos que los bomberos es más el espíritu de servir que la remuneración y lo que reciben por el servicio que dan, porque como están ahí, tú no estás necesitando en este momento, no te importa. Cuando llega el momento que sí lo necesitas, ahí son importantes. Entonces, en los últimos tiempos hemos visto muchas empresas perecer por el incendio. Por ejemplo, hay una ferretería ahí en la carretera Milla que un incendio la devoró, pero de una forma increíble. Se le quemó todo, se le chicharraron las cosas, se le pusieron, hasta el hierro se dobló en esa ferretería. El edificio colapsó, tuvo que tumbarlo, lo que quedó parado hay que tumbarlo. Entonces, realmente sería deficiencia de equipamiento de los bomberos, la regulación que debemos tener también los empresarios en las empresas y en los edificios para que esto no suceda. Es importante destacar esto de los bomberos, de que realmente debemos de alguna manera aportar para que este sector tenga mejores condiciones económicas, mejores condiciones de equipamiento, mejores condiciones en sentido general, y puedan instruirse más, puedan cada día tener más conocimiento de cómo enfrentar el fuego que está sucediendo, y sucede mucho en las grandes empresas, y
de las pequeñas se queman menos, pero las grandes empresas, acuérdense, hace poco lo que pasó ahí en la fábrica de plástico, que se lleva casi medio barrio. Y qué sé yo, debemos ver no solamente el bombero para que vaya a apagar el fuego, sino para que vaya a regular y vaya a chequear realmente que las cosas estén en condiciones que funcionen. Héctor, me gustaría oír tu opinión. Bueno, mira, el problema de los incendios, que es parte de la seguridad ciudadana y humana, es una responsabilidad del Estado. Por eso es que el Estado tiene que tener el que le corresponde en cada localidad, en cada provincia, tener un cuerpo de bomberos equipado y un voluntariado, porque eso es un servicio social, y aquellos que son asalariados se les ponga porque arriesgan su vida, pero tienen que estar equipados, debidamente equipados, con suficiente equipo para salvar las propiedades y la vida, porque a veces son salvamentos de personas que quedan atrapadas en un edificio alto, en sitios de inundaciones, en fin. Los bomberos son clave en toda parte del mundo y es responsabilidad del Estado, de toda la sociedad. Eso no es de caridad. Los cuerpos de bomberos no pueden vivir de actos caritativos, espontáneos y voluntarios de la gente. Eso no llega a ningún lado. El Estado tiene que meter su presupuesto, igualmente los cabildos, los ayuntamientos, los gobiernos locales, las estaciones de bomberos, y equiparla y hacerla que funcionen perfectamente, que eso es una responsabilidad social. De todos modos, yo no me opongo que todo el que quiera ayudar. La principal ayuda de los bomberos es el voluntariado, que todo el que quiera ser bombero y lo pueda hacer por servicio a la comunidad, lo puede hacer. Ese es el mayor aporte, pero todos los equipos, además de tú ser voluntario, no puedes comprar los equipos ni andar, digamos, pidiendo misericordia de la gente para comprar equipos, dotar de todo lo que necesitan los bomberos, entrenar a la gente para que hagan una labor eficiente. Bueno, yo espero que ese sacrificio de tres personas que dejaron a su familia huérfana se enfrente. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo. Me había gustado oír la opinión de Luis Yepes Uncar, pero el tiempo se nos ha terminado. Y quiero recordarles a los amigos televidentes que cada sábado estamos aquí con su programa Detallista Globalización, que lo produce FENACODET, le llega a ustedes gracias a la cortesía Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, el Banco Central República Dominicana, Indubank y el Ministerio de Industria, Comercio y PYME. También nos acompaña siempre esa institución nuestra que es la Cooperativa de los Detallistas CODEPA. Hasta el próximo sábado les decimos Luis Yepes Uncar, Héctor Sánchez y Ramón Tejeda quienes hablan. Nos vemos el próximo sábado.